Aló, ¿cómo están? Un saludo cordial. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se constituye en una problemática de salud. Me estoy refiriendo al síndrome de apnea obstructiva del sueño, el SAOS. Este es un diagnóstico que habitualmente es desapercibido por la gente. Muchas veces se considera como normal el hecho de ser un roncador frecuente. Sin embargo, cuando estos episodios se tornan muy frecuentes, el paciente puede estar sufriendo este problema que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay muchas definiciones de este trastorno. Por ejemplo, acá les traigo esta definición que dice que son episodios repetidos de obstrucción o colapso de la vía aérea superior que tienen lugar mientras la persona afectada duerme. Hay una hipotonía muscular por el sueño, lo que impide mantener abierta una orofaringe extremadamente complaciente. Este es otra definición donde la califica como pausas respiratorias como consecuencia de la obstrucción parcial, a lo cual se denomina hipopnea, o una pausa completa, a lo que se denomina apnea, de las vías aéreas superiores. De más de 10 segundos de duración, es decir, ese episodio de obstrucción tiene que superar los 10 segundos de duración y en número de 10 o más cada hora. Este proceso obstructivo provoca casi siempre una reducción de la saturación arterial de oxígeno, que es lo que desencadena los efectos desfavorables a nivel del sistema cardiovascular. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que ocurren oclusiones repetitivas, totales o casi totales de la vía aérea superior durante el sueño. Las apneas o los episodios de hipopneas se asocian frecuentemente a una disminución de la saturación arterial de oxígeno y o alertamientos durante el sueño. El Grupo Español de Sueño definió el año 2005 como un cuadro de somnolencia excesiva diurna, una roncopatía, porque el hecho de roncar se convierte en un problema cotidiano, asociado a trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios, que son secundarios a estos episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Epidemiológicamente, este síndrome se constituye en una enfermedad muy prevalente, al contrario de lo que normalmente nosotros como personal sanitario lo percibimos, mismo que la sociedad también lo percibe al roncador como algo normal. Afecta con mayor frecuencia a los hombres, y fíjense ustedes que ronda hasta el 6% de prevalencia. Es una de las patologías muy frecuentes en la especialidad de la neumología, y la connotación clínica que realmente interesa desde el punto de vista epidemiológico
es que el SAO se asocia a un deterioro en la calidad de vida, a la aparición de hipertensión arterial, a la enfermedad cardio y cerebrovascular, así como accidentes de tráfico. $4 dice alguna otra literatura mundial, la prevalencia. Y este índice es el más importante, que es el que se valora durante la polisomnografía, que es el estudio más importante, el gold estándar para hacer diagnóstico del SAO. La suma de apneas o episodios de hipopneas dividido por el número de horas del sueño da el índice apnea-hipopnea sobre horas de sueño. Se considera ya anormal cuando un individuo presenta más de 5 episodios de apnea por hora de sueño. Cuando este índice rescata de 5 a 20, se habla de la alteración leve. Cuando es de 20 a 30, alteración moderada. Y cuando es mayor a 30, se habla de una alteración severa. Esto se mide cuando se le hace el estudio de la polisomnografía. ¿Por qué es importante desde el punto de vista epidemiológico el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Por las connotaciones clínicas que conlleva. El 50% de los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño adolecen de hipertensión arterial. Y cuando nos enfrentamos a aquellos pacientes con hipertensión resistente, es decir, que están con 3 drogas antihipertensivas, incluyendo un diurético, y no logramos controlar la hipertensión, nosotros debemos buscar el SAO como una causa de esta hipertensión resistente. A mayor índice de hipopnea, horas de sueño, más riesgo de cursar con hipertensión arterial tiene el enfermo. Un 10% de estos pacientes pueden cursar con insuficiencia cardíaca. Una de las arritmias más frecuentes que se asocia al SAO es la fibrilación auricular, y por esa razón, como esta arritmia es potencialmente embolígena, por esta razón es que el SAO se asocia al accidente cerebrovascular. Pero también los enfermos pueden sufrir de eventos coronarios. Es más, es una causa súbita de muerte, independientemente del índice de masa corporal. Los episodios de ictus o accidentes cerebrovasculares son más frecuentes en esta población que adolecen del SAO. Y la mortalidad cardiovascular, que en general no existe una relación causal, pero sí está asociada a todos estos eventos cardiovasculares. Como en toda patología dentro de la medicina, hay factores de riesgo que están asociados al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este es un trastorno que más lo sufren los varones más allá de los 30 años, pero también hay síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población infantil. Es más frecuente en los varones. Uno de los factores de riesgo que más se asocia al síndrome de apnea obstructiva del sueño es la obesidad. El incremento en la circunferencia del cuello también está asociado. Hay anormalidades craneofaciales, y aquí hay 3 fundamentalmente que están asociadas al síndrome de apnea obstructiva del sueño: la retrognatia, la micrognatia y el síndrome de Prader-Willi. Hay enfermedades endocrinológicas o endocrinopatías que también están asociadas, como el hipotiroidismo, la acromegalia, están asociadas al síndrome de apnea obstructiva del sueño. El síndrome de Down también está asociado, porque en el síndrome de Down es habitual que estos niños tengan
macroglosia, una lengua grande, y tengan estrecho el orificio, la entrada de las vías respiratorias superiores. También está implicada la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco. Decíamos que dentro de las malformaciones del maxilar y la mandíbula, en la que el niño nace con estas alteraciones, o el paciente nace con estas alteraciones, la retrognatia es un trastorno muy asociado a el SAO. Los dientes de la arcada superior y el maxilar se sitúan más anteriormente que los dientes de la arcada inferior. Esto puede ser secundario a un maxilar grande y adelantado, a una mandíbula pequeña y retraída, y le da este perfil, este fenotipo al niño, un perfil convexo o cara de pájaro. Entonces, estos niños, esta población infantil que tiene este trastorno, se asocia a síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuáles son los síntomas claves para hacer diagnóstico de un síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es esta tríada. Hay una excesiva somnolencia durante el día, son pacientes que se duermen en sentado, hay la historia de que son roncadores y que tienen estas pausas respiratorias, estos episodios de apnea que son observadas por el compañero o la compañera. Por lo tanto, esto es lo que hace pensar de que el paciente tenga síndrome de apnea obstructiva del sueño. El diagnóstico, por lo tanto, de síndrome de apnea obstructiva del sueño se va haciendo a través de una buena historia clínica. El índice de masa corporal, cuando el IMC está superando los 30, es indicativo, es un factor de riesgo. La tensión arterial, si es un paciente hipertenso, obeso, en el que cuesta controlarle la hipertensión arterial, hay que pensar que la causa puede ser un SAO. La saturación basal de oxígeno, generalmente estos pacientes tienen hipoxemia. Y hay un test, el test de Epworth, que es el test para valorar el grado de somnolencia. Ahorita lo vamos a ver cómo es este test. Importantísimo es explorar. Hay que hacer una exploración básica otorrinolaringológica, porque también los enfermos que tienen, fundamentalmente en la población infantil, los niños que tienen las amígdalas hipertróficas o la úvula hipertrófica, también esto reduce la entrada de aire en la vía aérea superior. También son factores de riesgo. Las pruebas para la tiroides, uno debe planteárselas porque hemos dicho que el hipotiroidismo también es un factor de riesgo asociado. Esta es la escala de Epworth para valorar el grado de somnolencia que tiene el enfermo. Entonces se evalúa en cuatro puntos cada situación. Por ejemplo, cuando se le pregunta al enfermo, se le pregunta al familiar si se duerme leyendo, se puede valorar que no se duerme estando sentado. Si ocurre esto no muy frecuente, se valora 1 punto. Si ocurre muy frecuentemente, se valora en 2 puntos. O si es habitual que se duerma estando sentado, leyendo, sentado, se valora 3 puntos. Cuando miran la televisión, es decir, esta hoja yo la tengo que tener impresa y voy llenando para al final ponerle un puntaje. Si el paciente se duerme viendo televisión,
si se duerme sentado sin hacer nada en un lugar público, si se duerme como pasajero en un carro o en un autobús en viaje de más de 1 hora, si se duerme acostándose a descansar por la tarde, si su trabajo se lo permite, si se duerme sentado dialogando con alguien, si se duerme descansando sentado después de la comida sin haber tomado bebidas alcohólicas, o si se duerme esperando la luz verde del semáforo al estar manejando. Entonces yo le voy dando puntaje a este interrogatorio. Normal es de 1 a 6, promedio de 7 a 8, y se cataloga como una hipersomnia, es decir, que tiene mucha tendencia a dormirse cuando supera los 9 puntos. Entonces esta escala es importante aplicarla porque mide la gravedad de la somnolencia. Y como la somnolencia diurna es un síntoma capital, es importante hacerlo. El morfotipo, el fenotipo característico de un paciente que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño es un varón entre 30 y 70 años que tiene sobrepeso u obesidad, es hipertenso y tiene un cuello ancho y es un roncador con exceso de sueño durante el día. Entonces más o menos es así el fenotipo, el aspecto semiológico de un paciente que puede tener un SAOS. Obviamente que no todo paciente roncador presenta SAOS, ni todos tienen el mismo grado de severidad, obviamente. No es que a todo paciente roncador, por más que sea obeso y que tenga un cuello así ancho, yo lo pueda catalogar como un SAOS. Hay que valorar bien. Fíjense que el tener amígdalas muy hipertróficas, úvula hipertrofiada, es un factor de riesgo para el SAO. Los niños que nacen con síndrome de Down, por el hecho de tener macroglosia, tienen estrechez de la vía aérea superior, esto los predispone. Este es el síndrome de Prader-Willi, que tienen retrognatia y tienen un cuello corto. El paciente característico obeso que tiene un cuello muy ancho y se lo suele medir también. Cuando el perímetro cervical es mayor de 38 centímetros en mujeres y mayor de 40 centímetros en hombres, eso es un factor de riesgo. La macroglosia, la hipertrofia de las amígdalas, la retrognatia. Ya hemos dicho que endocrinopatías como el hipotiroidismo, la acromegalia, son factores de riesgo. El SAO, como hemos dicho, es más frecuente en hombres y está asociado, uno de los factores de riesgo que más se ve, que más se asocia a SAO, es la obesidad, cuando el índice de masa corporal supera los 30. Entonces este índice de apnea y hipopnea, los valores normales, es normal que existan unos 5 episodios por hora, pero cuando supera este índice, estamos hablando de que el paciente tiene mucho riesgo de que está sufriendo un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, en la exploración clínica y en el examen físico es fundamentalmente advertir, hay que explorar bien la cavidad oral buscando estas alteraciones que hemos dicho, el tamaño de la lengua, si hay hipertrofia de las amígdalas, la posición del paladar blando, las malformaciones craneofaciales, importante advertirla, aunque son bastante visibles, la retrognatia, la micrognatia, importantes para ir atando cabos, atando elementos semiológicos como factores de riesgo. Dentro de las manifestaciones clínicas, si bien hay síntomas cardinales, pero hay que buscar otros. Los ronquidos, es un paciente roncador, es un paciente que se duerme durante el día. Generalmente estos pacientes tienen despertares y por esa razón amanecen fatigados, no hay un sueño reparador.
tienen resequedad, hay sequedad oral matutina. Los niños, por ejemplo, suelen amanecer con mal aliento, tienen dificultad para concentrarse, pueden sufrir de irritabilidad, cambios del humor, hay disminución de la libido y muchos tienen reflujo gastroesofágico, es decir, este trastorno gastrointestinal, gástrico fundamentalmente, está asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Una circunferencia del cuello mayor a 42 centímetros en hombres y mayor de 40 centímetros en mujeres se puede asociar fuertemente al síndrome de apnea obstructiva del sueño. En el examen físico también debemos medir, debemos observar, debemos explorar el cuello corto y grueso, la obesidad, la estrechez de la vía aérea superior, como hemos dicho, las amígdalas, las adenoides habitualmente están aumentadas de tamaño, la úvula puede estar hipertrófica, el paladar blando puede estar alargado, la micrognatia, la retrognatia, edema de miembros inferiores, que ya expresa esto, puede expresar una falla cardíaca o una falla renal, porque también los pacientes con insuficiencia cardíaca, el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener en forma asociada un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, en el examen físico hay que advertir, hay que explorar todo esto que está acá. Fíjense que dentro del planteamiento quirúrgico, o sea, dentro del tratamiento, vamos a decir, del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ha de depender de qué factor de riesgo es el que yo he advertido para adecuar mi tratamiento. Por ejemplo, si un niño tiene este trastorno, hay que hacer una resección parcial del paladar, una úvulo-palato-faringoplastía, son actualmente las técnicas quirúrgicas más usadas. Tienen que extirparle las amígdalas cuando son grandes, las adenoides, la úvula, los tejidos blandos redundantes de la zona orofaringea para que se pueda ensanchar la vía aérea superior. Porque precisamente estos episodios repetidos de apnea o hipopnea es en parte por una reducción de la vía aérea superior. Este es el tratamiento más efectivo para el paciente que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es lo que se llama la presión positiva continua en la vía aérea. Consiste en aplicar aire ambiente a presión positiva constante en la vía aérea superior mediante mascarilla nasal para evitar su colapso. Entonces, este procedimiento impide el colapso inspiratorio del tracto respiratorio superior al actuar como una férula neumática en el interior de la faringe. Importantísimo es la higiene del sueño en estos pacientes. Hay que dormir horas suficientes con un horario regular, la abstinencia alcohólica, el abandono del tabaco. Están contraindicados el uso de sedantes, la pérdida de peso. Si el único factor de riesgo asociado al SAO es la obesidad, hay que optar cualquier estrategia para que el enfermo reduzca su peso, su índice de masa corporal. El tratamiento de la obstrucción nasal ha de depender qué tipo de trastorno tiene el enfermo. Evitar el decúbito supino durante el sueño, levantar la cabecera de la cama a 30 grados. Entonces, eso es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es importante tenerlo presente. El fenotipo, como hemos dicho, de un paciente que sufre de síndrome de apnea obstructiva del sueño es ese paciente que está entre los 30 y los 60 años, generalmente obeso, roncador, generalmente hipertenso, resistente y que se duerme en forma fácil, habitualmente de día. Eso es lo que quería transmitirle en relación al síndrome de apnea obstructiva del sueño. En pediatría van a poder
profundizar lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población infantil. Muchas gracias.